Soy Mireia de Barcelona y si has llegado aquí es porque tienes ganas de aprender. No sé si acabas de empezar, si acabas de iniciar y te han dicho la historia es importante, felicidades. Si te has dado cuenta después de los años que no has trabajado suficiente esta parte y ahora necesitas saber cómo hacerlo para enseñárselo a los demás, bienvenido, bienvenida. ¿Por qué es importante hablar sobre la historia? Como maestra, siempre en la escuela hemos trabajado los aprendizajes a través de cuentos. La realidad es que no entiende de edades, sino que a todo el mundo le gusta escuchar historias, experiencias y no es un secreto que en cada historia hay un aprendizaje. Una manera de inspirar a través de las propias experiencias de las personas. Es decir, las historias van a ser el conector entre las experiencias de alguien que ya lo ha vivido y las experiencias de alguien que quiere vivir eso que está escuchando. Ok, ¿cómo tiene que ser la historia? El primer punto, I'm sorry, pero es depende, ¿vale? No hay una fórmula mágica. Tú tienes que saber qué persona tienes delante y en función a la persona que tengas delante vas a compartir probablemente una parte de tu vida u otra. También va a variar mucho si estás hablando con un cliente o estás hablando con una persona que ya está en el negocio, que quiere aprender sobre tus experiencias dentro del mismo emprendimiento. O si estás delante de 100 personas en una ponencia y te van a pedir que la expliques en 30 minutos. Un punto muy importante de las historias es que tienen que ser breves, pero a la vez tienen que ser definidas, tienen que tener detalles, tienen que tener esos toques de magia que te lleven a ese punto en el que tú estabas, que teletransportes a la persona, ¿sí? Por ejemplo, eso lo vamos a ver más en el punto 3 de cómo explicar la historia. Yo siempre digo que es muy importante que definas dónde estabas, cómo te sentías, en qué momento, o sea, si estabas en una silla, en un sofá, es igual, pero que puedas llevar a la persona a ese punto en el que tú estabas, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a crear esas conexiones, vamos a empatizar, vamos a crear conexiones con la gente. Lo siento si te quieres memorizar la historia de hoy y quieres contar la misma historia durante 5 años. Cuando yo empecé creía que iba a ser así. Y la realidad es que la historia ha ido evolucionando a medida que yo también he ido viviendo, teniendo experiencias, aprendizajes, montaña rusa, pero quiero decirte que todo lo que te pasa a día de hoy va a ser para que el día de mañana puedas compartir esa parte de historia con las personas que te rodean, ya sean conocidos, desconocidos, clientes, futuros socios, pero si tú no vives algo hoy, mañana no vas a poder compartir esa parte de historia con esas personas. Y confía porque vas a inspirar. Con esas cositas que te van pasando, lo vas a digerir y lo vas a transformar en aprendizajes que vas a inspirar a mucha gente. Es decir, la historia evoluciona. Algo que a mí me servía mucho era que cuando yo iba en el coche, iba a comprar, practicaba en voz alta. O estaba en mi casa, practicaba en voz alta la historia. Tienes que entender que no es un discurso, que tienes que hacerlo de corazón y que cuantas más veces la compartas, mejor, porque la vas a hacer tuya. Es tuya, no es de nadie más. Que es muy importante, no solo en la historia, sino en todo, ¿vale? Es una forma de ser, creo yo. Intercalar preguntas. Si yo te digo, a mí algo que no me gustaba era estar todo el día haciendo lo mismo. O sea, coge el coche, 1 hora de tráfico, ves a trabajar, estás 8 horas en la oficina, luego sales. ¿Crees que solo es algo que me esté pasando a mí? Yo pensaba, ¿quiero vivir esto todos los días de mi vida? Y es muy importante las pausas, porque si yo hago una pregunta y yo paro, la persona que escucha está reflexionando sobre la pregunta. Y en las preguntas y las pausas muchas veces está el poder, ¿ok? Por ejemplo, yo me fui a vivir, terminé la carrera, me fui a Estados Unidos a vivir la experiencia durante 1 año. Cuando yo volví, no era la misma persona. ¿Y sabéis qué pensé? ¿Y ahora?
tengo que quedarme sin viajar. O sea, si yo ahora tengo que comprarme una casa, ¿cómo voy a viajar? ¿Cómo me voy a quedar en el mismo sitio sin ver todo lo que hay por ver? ¿Cómo crees que me sentía? Pues no muy bien. ¿Te has sentido alguna vez así? Sí. La gran mayoría de gente os va a decir sí. Ok. Entonces, esto se vuelve fácil a medida que lo vas practicando. No solo esto, todo en esta vida. Aprendizajes que se aprenden a través de la experiencia, lo que se llamarían errores comunes. El primero de todo es pensar que tú no tienes una historia potente. ¿Cuántas veces habré pensado, es que claro, es que a mi vida no me ha pasado nada así muy dramático y no, ¿qué voy a contar? No voy a hacer llorar a la gente. I'm sorry, my friend. Eso es común pensarlo, pero todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene una historia importante, todo el mundo tiene una historia potente y todo el mundo tiene una historia inspiradora. ¿Por qué? Porque es tu historia. Y habrá alguien en este mundo que va a tener una experiencia parecida o que le vas a inspirar. Y simplemente tienes que ver qué cosas te han pasado en la vida, qué cosas, por qué haces esto, qué quieres vivir con esto. ¿Sí? Tienes que tener clara una serie de cositas para poderlas transmitir. Porque si tú no sabes lo que quieres transmitir, no vas a transmitir nada. Otra es, quiero contar muchas cosas porque mi vida es importante. ¿Quién no le ha pasado esto? Que haces una pregunta y la persona, con todo el amor del mundo, se enrolla y tú desconectas. O sea, creo que a todos nos ha pasado, ¿eh? Entonces, es importante sintetizar. Sintetizar, ir al grano y hacer preguntas. Lo vuelvo a repetir, hacer preguntas. ¿Para qué? Para que cuando la gente se vaya, los vuelvas a reconectar. El aprendizaje es no contar la historia como es. A veces tú has vivido situaciones, pongo ejemplos, depresiones, situaciones duras en tu vida, enfermedades, divorcios, llámalo X, cosas que tú no tienes ganas de sacar a la luz. Está bien, no lo hagas. Lo vas a hacer en el momento en que tú sientas que tienes que contar esa historia. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que hay alguien que está en esa situación y que a ti te ha ayudado esto y que gracias a esto tú te has movido. Entonces, cuando tú ya llegas a ese punto, tú dices, yo quiero contar... O sea, la historia tiene muchas caras y tú vas a decidir qué cara muestras, ¿de acuerdo? Y... ¿cómo sacar reuniones a través de la historia? Esa es la parte que más me gusta porque la puedes usar para todo. Yo la usaba hasta en la escuela con los alumnos, ¿vale? Y tiene 3 partes: empatizar, relacionar y preguntar. Empatizar, relacionar y preguntar. Si no has cogido un papel todavía, te pido por favor que pares el vídeo y que cojas y escribas empatizar, relacionar y preguntar. ¿Por qué? Porque te va a servir muchísimo, es algo muy importante y son 3 palabras que las tienes que tener en bucle en tu cabeza. Ejemplo 1, imagínate que viene un socio y te dice, Mireia, es que me han dicho que no, Mireia, es que no quieren irse de crucero. Tú tienes que empatizar, ¿sí? ¿Cómo? Yo le digo a mis socios y a veces les digo, no te estoy haciendo la mítica, ¿eh? Les digo, te entiendo, o sea, te entiendo. ¿Por qué? Porque yo ya he pasado por ahí. Te entiendo. Segunda parte, relacionar. Te entiendo, me han dicho muchas personas que no. Relacionar con mi historia. 3. ¿Cuál es el 3? Vuelve. Relacionar. Ay, perdón. Preguntar. Te entiendo. Me han dicho muchas veces que no, sé cómo se siente. Y viene la pregunta. Pueden ser muchas preguntas. Una podría ser, ¿qué crees que habría hecho yo? O sea, ¿qué hice yo cuando me dijeron que no? Y aquí en sorry hay que hacer silencio y dejar que la otra persona te conteste. La persona se da cuenta de que es normal, que no pasa nada, ¿vale? Entonces, otra pregunta que podrías hacer ahí es, ¿qué crees que habría pasado
si yo cuando me dijeron que no hubiera parado? ¿Habría tomado una buena o una mala decisión? Exacto. Entonces, con estas pequeñas frases vas a ayudar a las personas, tanto si es un socio, lo vas a ayudar a que entienda que lo que está viviendo es parte de su proceso. Si es, por ejemplo, un cliente, otro ejemplo, ¿vale? No tengo dinero. Me encanta esto, pero no tengo dinero. Aquí os voy a dar 2 tips que le podéis decir a una persona que te diga no tengo dinero. Uno podría ser, te entiendo, yo estaba en tu lugar. Si tuvieras el dinero, ¿querrías hacerlo? ¿Sí? Empatizar, relacionar, preguntar. Otra pregunta que le puedes hacer, que te va a ayudar a sacar una reunión, es, te entiendo, conozco a alguien que estaba en la misma situación que tú. Y la pregunta, ¿querrías que te lo presente para que te cuente cómo lo hizo para poder tener ese dinero? Sí, no. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres verbos son clave para muchas cosas, pero hay que usarlos. Estos 3 verbos, Mireia, ¿cómo puedo asociar estos 3 verbos a la historia? O sea, ¿por qué nos hemos ido del tema? No nos hemos ido del tema. Pero, imaginaros, segunda parte de la historia, lo que no me gustaba. Si tú te paras en una terracita, si tú estás en cualquier lugar y te pones a escuchar la sociedad, la gran mayoría tenemos una facilidad por quejarnos interesantemente elevada, o sea, la gente se queja. O sea, tú vas por los sitios y escuchas que la gente habla de su rutina de vida. Hoy me he pasado 1 hora para llegar al trabajo, una para ir y otra para volver. Estoy cansada de estar todos los días del trabajo, o sea, estoy cansada de estar trabajando todos los días, que llegue fin de mes y no tenga dinero ni para irme a tomar una Coca-Cola. Estoy cansada de llegar tan tarde a mi casa que no veo a mis hijos. No tengo opción de conciliar familia con el trabajo. No tengo vacaciones. O sea, me hice las vacaciones súper justo de tiempo y nunca puedo ir y tengo que ir en agosto porque es la época más cara y bla, 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 bla. ¿Te ha pasado? ¿Alguien te ha venido y te ha dicho esto? ¿Ibas paseando y has escuchado conversaciones ajenas? A mí normalmente escuchar a gente quejarse me molesta. Antes me molestaba. Ahora lo veo una oportunidad. ¿Por qué? Porque con el punto 2 de la historia lo que estamos haciendo es que a través de las quejas, situaciones que a la gente no le gusta, tú vas a ayudar a la persona. Si tú no escuchas, tú no sabes dónde o en qué puedes ayudar a alguien. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo. Imaginaros que es una persona que le dice que hace tiempo que no se va de vacaciones con su familia, porque evidentemente es costoso y a veces la organización familiar cuesta. ¿Qué le digo yo? Te entiendo, hoy en día todo ha subido, los precios están caros, pero, ¿sabes? Me recuerdas a una persona que yo hace pues ya 3-4 años que conozco, que también tiene un niño de tu edad, y la verdad que estaba en la misma situación que tú. Y ahora, ¿sabes? Hace 3 años uno se fue a los fiordos noruegos, el otro se fue por el Mediterráneo y cada año se hace un crucero. ¿Crees que te gustaría que te lo presente y te cuente su experiencia? ¿O crees que te gustaría poder vivir un crucero una vez al año? O sea, no hay fórmula secreta, familia. Pero si tú conoces las historias de diferentes personas del club y encima te sabes estos truquitos, vas a poder sacar testimonios, experiencias, eso será otro vídeo, no siempre vamos a compartir el club de una. O sea, contar la historia es muy importante. Si tú no cuentas una historia no sabes en qué vas a ayudar a la persona. Tienes que saber qué quiere la gente. Si quiere tiempo, si quiere dinero, si quiere pasar más tiempo con su familia, si quiere vacaciones. Yo no te puedo dar una tirita para el dedo si lo que me duele es la cabeza. Porque una tirita en el pelo, pues como que no. Ok, Mireia, todo esto está genial, pero yo quiero hacer la historia y cómo lo voy a hacer. O sea, yo ahora quiero ayudar a una persona a crear su historia, ¿cómo lo hacemos? Tienes que tener tu libreta ahí, que no se ha movido tu libreta. Espero que hayas cogido apuntes y pongas mi historia o
cómo construir o cómo editar o cómo escribir la historia. 4 partes. En el número 1 quiero que pongas alguna cosa sobre mí. ¿Sí? Alguna cosa sobre mí. Perfecto. En alguna cosa sobre mí vamos a hablar sobre de dónde eres, tu edad, tus hobbies, la profesión. ¿Sí? Evidentemente, como he dicho antes, si te gusta hacer 1000 cosas, no hace falta que digas todas las cosas que te gusta. Si vienes de otro país, o sea, cualquier cosa que te haga conectar con la persona que tengas delante. Un ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy hablando con alguien que tiene la edad de mis padres, lo que voy a hacer es, voy a decir mi edad, porque si digo mi edad, va a sentir que podría ser su hija. Eso es una conexión, ¿sí? Con una persona que aparentemente no tenéis nada en común, ¿sí? Hay que dejar los prejuicios, hay que abrir mente y hay que ver que puedes conectar con mucha gente, aunque aparentemente seáis muy diferentes. Punto número 2. Tienes que escribir lo que no me gustaba. Por ejemplo, personalmente, a mí lo que no me gustaba era pensar que iba a estar toda la vida trabajando en la misma escuela durante 30, 70, 40 años. ¿Tú te imaginas? 30, 40 años trabajando y haciendo siempre lo mismo. A mí me aterraba eso. ¿Qué acabo de hacer? Os acabo de hacer una pregunta, ¿verdad? Cuando tú haces la pregunta, hace reflexionar. En ese punto, tú tienes que sacar lo que no te gustaba. O sea, no me gustaba trabajar muchas horas y no poder tomarme ni una Coca-Cola porque el precio no se junta. O sea, el precio de mi bolsillo con las cosas que están hoy en día, no. ¿De acuerdo? O sea, piensa que lo que a ti te movió, las cosas que no te gustan, no me gusta no poder irme de vacaciones, no me gusta no poder invitar a mi familia a unas patatas bravas, no me gusta tener que basar mi vida en función a mi bolsillo. Punto número 3, básicamente, es la solución. Clave del punto número 3, que expliques de forma definida, detallada, cómo encontraste la oportunidad. O sea, yo la encontré a través de redes sociales, ¿sí? No sé si la has conocido a través de un desconocido, de un familiar, de un anuncio, de lo que sea. Clave que lo digas. Otro punto, ¿cuánto tardaste en tomar la decisión? Yo tardé 9 meses. O sea, hay personas que tardan 9 meses, hay personas que tardan un poquito más. ¿Por qué tomé la decisión? O sea, ¿cómo me sentía en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? Yo me acuerdo que yo estaba en el sofá súper rayada porque decía, ¡buah! Yo me quería comprar una casa, pero claro, una persona soltera que se tenga que comprar una casa, dices, pues entonces tengo que dejar de viajar, ¿no? Tendré que dejar de viajar. Y dije, pero no. Y luego dije, clic. Me acordé de esa publicación que vi a través de redes sociales. ¿Sabéis qué hice? Volví y pregunté, me informé. Entonces, clave que describas tu situación. Yo volví, me informé y entendí que iba a viajar y mi familia también. Que no iba a estar sola porque a mí eso me daba pánico, o sea, me daba pánico y que dependía de mí. Como cuando me dijeron que dependía de mí, dijo, eso me gusta. O sea, tienes que transmitirle a la gente en tu historia lo que tú entendiste. O sea, ¿qué es lo que te hizo tomar la decisión? ¿Qué es lo que te hizo, sin tener idea de nada, decir, quiero hacerlo, confío y lo voy a hacer? ¿Sí? Yo siempre explico lo mismo, porque es que esa es la historia, no me la puedo inventar. Y el punto número 4 es la visión de futuro. Cuando yo a la gente le digo, vale, visión de futuro, dejaros de historias ¡ay, libertad! Yo recomiendo, cada uno que haga lo que quiera, pero yo nunca hablo de libertad financiera, despedir jefes, todas las cosas suenan a rollazo que yo escucho esto y salgo corriendo. Entonces, hablar de corazón, o sea, ¿qué destinos quieres ir? Yo empecé por irme a las Islas Griegas y gracias a esto he estado en las Islas Griegas, Dubái, fiordos noruegos, Caribe, un montón de sitios, ya llevo 10 cruceros, pero no sabía, yo es que ni me imaginaba eso. O sea, habla de lo que te va a dar, habla de la comunidad, habla de lo que quieres aquí, pero desde la realidad, desde los pies en el suelo, ¿sí? Las historias no tienen que ser
hinchadas. O sea, las historias tienen que ser reales, de corazón. Te tiene que brillar los ojos, te tiene que poner la piel de gallina. Y tiene nuestra oportunidad, es emoción, es vida. O sea, y a punto número 5, os había dicho 4, pero voy a ponerlo como punto número 5, es terminar con una pregunta. O sea, cuando yo te estoy diciendo que yo pues empecé aquí con la idea de irme de cruceros y tener un extra, y después de 5 años te puedo decir que mi madre lleva 5 cruceros, mi padre lleva 5 cruceros, mi hermana lleva 8 o 9 cruceros, ya no sé, yo llevo también 9, 10 cruceros. Yo termino con una pregunta y miras a la persona a los ojos y le dices, ¿crees que yo tomé una buena decisión? ¿Qué crees que hubiera pasado? Otra pregunta, ¿qué crees que hubiera pasado si yo dejo pasar esta oportunidad 2 veces por delante y no la cojo? Y ahí, en ese silencio, es donde tienes que dejar que la persona reflexione. Porque te voy a decir algo, nuestro trabajo no es convencer a nadie, nuestro trabajo es, a través de historias, de experiencias, ver a quién puedes ayudar a mover de la situación en la que está a donde se quiere ir. Ahora sí, hasta aquí, espero que le deis amor a este vídeo, yo lo hago de corazón, siempre, queridos, aquí estáis, a mis alumnos, ¿veis? Lo que os hablaba, la emoción, yo siempre digo que la historia es emoción y si no la cuentas de corazón, no te emocionas, es porque realmente hay algo de tu historia que todavía no estás compartiendo. Así que familia, dale me gusta, comenta, comparte, duplica y disfruta del proceso, familia.